Bienvenido, güey, bienvenido. Oye, hey, 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 hey. Ay. Hola, bueno, hoy me encuentro aquí con ustedes para hablarles acerca de los trastornos de la personalidad. Estos trastornos, empezando que se dividen en tres grupos, en el grupo A, B y C. Bueno, en el grupo A están los trastornos de la personalidad paranoide, esquizoide, esquizotípico, y estas personas que padecen de estos trastornos suelen comportarse de una manera extraña o diferente a los demás. En el grupo B están los trastornos de antisocial, el trastorno de la personalidad límite, el trastorno de la personalidad histriónico y el trastorno de la personalidad narcisista. Aquí las personas son como muy emocionales y suelen llamar mucho la atención. En el grupo C están los trastornos de la personalidad evitativo, los trastornos de la personalidad dependiente y los trastornos de la personalidad obsesivo-compulsivo. En este grupo las personas suelen ser muy nerviosas y también miedosas. Bueno, en pocas palabras, cada de estos trastornos, cada de estos grupos se diferencia por la forma en que las personas se comportan y se relacionan con otras. Bueno, en este video vamos a explicar también uno por uno de estos trastornos de la personalidad con su debido criterio diagnóstico. Bueno, continuamos. Voy a hablarles acerca del trastorno general de la personalidad. Bueno, en el criterio A, este trastorno nos dice que es una forma de pensar, una forma de sentir y una forma de actuar que se mantiene por mucho tiempo y que es muy diferente a lo que normalmente se espera en la cultura de la persona. Bueno, aquí en este patrón se manifiestan dos o más de estas siguientes áreas que les voy a mencionar. Bueno, la primera área es la área de la cognición, que esta área se trata de cómo la persona se ve a sí misma, cómo ve a los demás y cómo entiende lo que pasa en su alrededor. Bueno, sigue el área afectiva. Bueno, en esta área es cómo siente y expresa sus emociones si son muy fuertes y que cambian rápido o no encajan en la situación. Sigue el funcionamiento interpersonal. Aquí es cómo se relaciona y convive con otras personas. La siguiente es el control de los impulsos, que esto se trata de la capacidad de poder pensar antes de actuar y no hacer cosas sin medir las consecuencias. Bueno, en el criterio B, aquí esta forma de ser no cambia según la situación, siempre es igual y distintos momentos en lugares, o sea, en distintos momentos y lugares sucede. En el criterio C, aquí nos dice que esto le provoca problemas en su trabajo, en su vida cotidiana, en partes importantes de su vida. En el criterio D, nos dice que este patrón empieza desde la adolescencia o al inicio de la adultez. En el criterio E, no es causado por otro problema mental que se ve. En el criterio F, dice que no es por consumo de drogas, no es por medicamentos y tampoco es por una enfermedad física. Bueno, seguimos con el trastorno de la personalidad paranoide. Bueno, en el criterio A nos dice que es cuando una persona desconfía mucho de los demás, piensa que le quieren hacer daño, que esto empieza en la juventud y aparece en situaciones diferentes. Para tener este trastorno debe tener al menos 4 de las siguientes cosas que mencionaré. La primera es sospecha sin razón. Él sospecha sin razón que se quieren aprovechar de él o lastimarlo. La dos es que él duda mucho de la lealtad de sus amigos o de sus compañeros. En la tres no confía en nadie por miedo a que usen información en su contra. En la cuatro ve amenazas o mensajes ocultos donde no los hay. En la cinco, pues dice que él guarda rencor y no olvida cuando le insultan o cuando lo tratan mal. En la seis,
se siente atacado fácilmente y responde con enojo. En la 7, bueno, sospecha sin motivo que su pareja le es infiel. El criterio B nos dice que este problema no es no es de otra enfermedad mental, ni tampoco es por drogas, ni tampoco es por una enfermedad física. Bueno, continuamos con el trastorno de la personalidad esquizoide. Bueno, en el criterio A nos dice que es un patrón dominante, es cuando una persona quiere estar sola, no le gustan las relaciones cercanas y muestra pocas emociones con los demás. Esto empieza en la juventud y se ve en diferentes situaciones de la vida cotidiana. Para este trastorno, las personas deben tener al menos 4 de las siguientes características. La número 1 dice que no quiere ni disfrutar las relaciones íntimas ni formar una familia. En la 2, pues prefiere hacer actividades solo y casi siempre. En la 3, no muestra interés en tener relaciones sexuales con alguien más. En la 4, no disfruta muchas cosas o ninguna. En la 5, no tiene amigos cercanos ni confidentes fuera de su familia. En la 6, no le importa si lo elogian o lo critican, o sea, le da igual. Y en la 7, se muestra fría, sin emociones. Y el criterio B de este trastorno nos dice que este problema no es causado por esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión con síntomas psicóticos o otro trastorno mental, ni tampoco es por una enfermedad física. Trastorno de la personalidad esquizotípica. El criterio A de este trastorno nos dice que es cuando una persona tiene problemas para relacionarse con otras. Aquí, bueno, se siente muy incómoda en las relaciones cercanas y tiene diferentes formas de comportarse, son raras, y pues esto empieza desde la juventud y se ve en distintas situaciones. Para decir que tiene este trastorno debe tener 5 o más de las siguientes características que voy a mencionar. Característica 1 dice que tiene ideas extrañas sobre que ciertas cosas le pasan a ella, pero sin ser delirios. Característica 2, bueno, tiene creencias raras o pensamientos mágicos como creer en supersticiones, poderes o un sexto sentido. En la característica número 3 dice que tienen experiencias perceptivas poco comunes como ilusiones en el cuerpo. En la característica número 4, tienen formas de hablar o pensar extrañas o difíciles de entender. En la característica número 5, aquí hay desconfianza o ideas paranoides. En la característica número 6, muestran emociones que no van con la situación o muy pocas. En la característica número 7 dice que tienen comportamientos o apariencias raras o excéntricas. En la característica número 8 no tienen amigos cercanos fuera de su familia. Y en la característica número 9 dicen que ellos tienen mucha ansiedad social que no mejora con el tiempo y está más relacionada con miedo a ser atacados que con sentirse mal consigo mismo. El criterio B de este trastorno dice que este problema no es por esquizofrenia, bipolaridad, depresión o con síntomas psicóticos o otro trastorno mental, ni por ser autismo. Trastorno de la personalidad antisocial. El criterio A de este trastorno dice que es cuando una persona muestra un patrón de no respetar los derechos de los demás, que estos se presentan antes de los 15 años. Para decir que tiene este trastorno debe de tener más de las siguientes características que voy a mencionar. La primera, dice que rompe las reglas legales y suele meterse en problemas con la policía. En la segunda, miente mucho, usa nombres falsos o engaña para su beneficio. En la tercera, dice que actúa sin pensar y sin planear. En la cuarta, se enoja fácilmente y puede pelear o ser agresivo. En la quinta, no cuida su seguridad ni la de otros. Son personas apáticas.
En la sexta, no es responsable en el trabajo o con sus cuentas. En la séptima, no siente culpa por haber lastimado o robado a alguien. Bueno, en el criterio B de este trastorno nos dice que la persona tiene al menos 18 años. En el criterio C dice que, bueno, se sabe que desde niño mostró conductas de este tipo antes de los 15. En el criterio D, bueno, nos dice que este comportamiento no es por tener esquizofrenia o trastorno de la bipolaridad. Bueno, continuamos con el trastorno de la personalidad límite. Bueno, empezando porque estas personas son unas personas inestables emocionalmente y que ellas como que siempre están al borde de todo. Bueno, esto se presenta en la juventud y también en diferentes situaciones. Para decir que una persona tenga este trastorno, debe tener al menos 5 o más de las características que voy a mencionar. La primera, bueno, dice que hace esfuerzos fuertes para no sentirse abandonado, aunque a veces el abandono no sea real. En la segunda, pues sus relaciones con otros son muy intensas, pero cambian rápido, pasando de idealizar a criticar. En la tercera, tiene una imagen de sí mismo muy inestable y confusa. En la cuarta, actúa impulsivamente en cosas que pueden ser dañinas, como gastar mucho, tener sexo sin cuidado, usar drogas, manejar de forma riesgosa o comer en exceso. En la quinta, pues puede amenazar con suicidarse o hacerse daño a sí mismo. En la sexta, cambios fuertes en su ánimo, como sentirse muy triste, irritado o ansioso, que duran pocas horas o días también. En la séptima, pues siente un vacío constante. En la octava, se enoja mucho y tiene dificultad para controlar su ira, a veces peleando o mostrando mucha rabia. En la novena, puede tener pensamientos paranoides o sentirse desconectado de la realidad cuando está muy estresado. Trastorno de la personalidad histriónica. Este trastorno es caracterizado porque las personas buscan atención y muestran emociones exageradas. Aparece en la juventud y también se puede visualizar en diferentes situaciones. Para decir que alguien tiene este trastorno, debe tener al menos 5 o más de las características que voy a mencionar. La primera, se siente incómoda cuando no es el centro de atención. La segunda, suele comportarse de forma seductora o provocativa para llamar la atención. En la tercera, cambia rápido de emociones o a veces parece que no siente nada. En la cuarta, usa mucho su apariencia física para atraer miradas. En la quinta, habla mucho para impresionar pero sin decir detalles importantes. En la sexta, actúa de forma dramática o exagera sus emociones. En la séptima, es fácil de influenciar por otros o por lo que le pasa a su alrededor. En la octava, cree que tiene relaciones más cercanas de lo que realmente son. Trastorno de la personalidad narcisista. Este trastorno es caracterizado porque la persona se siente muy importante, superior al resto, necesita que lo admiren y esta no se preocupa por los sentimientos del resto. Esto aparece en la juventud y se nota en diferentes situaciones. Para decir que alguien tiene este trastorno se debe presentar 5 o más de las siguientes características que voy a mencionar. En la primera dice que se siente superior, exagera sus logros y espera que lo reconozcan sin haberlos demostrado. En la segunda, tiene fantasías sobre éxito, poder, belleza o amor ideal. En la tercera, cree que es especial. Trastorno de la personalidad narcisista. Este trastorno es caracterizado porque la persona se siente muy importante, superior al resto, necesita que lo admiren y esta no se preocupa por los sentimientos del resto. Esto aparece en la juventud y se nota en diferentes situaciones.
Para decir que alguien tiene este trastorno, se debe presentar 5 o más de las siguientes características que voy a mencionar. En la primera, dice que se siente superior, exagera sus logros y espera que lo reconozcan sin haberlos demostrado. En la segunda, tiene fantasías sobre éxito, poder, belleza o amor ideal. En la tercera, cree que es especial y solo puede relacionarse con las personas o grupos importantes. En la cuarta, necesita que lo admiren mucho. En la quinta, cree que merece un trato especial y que todo debe salir como él quiere. En la sexta, se aprovecha de los demás para conseguir lo que quiere. En la séptima, no siente empatía, no reconoce los sentimientos de los demás. Es apático. En la octava, envidia a otros o cree que lo envidian. En la novena, se comporta de forma arrogante y con actitudes de superioridad. Trastorno de la personalidad evitativa. Este trastorno es caracterizado porque las personas tienen mucho miedo a relacionarse con otras, por temor a ser criticadas, a ser rechazadas o a ser juzgadas. Esto empieza en la juventud y se nota en diferentes situaciones. Para decir que alguien tiene este trastorno, pues debe tener 4 o más de las siguientes características que voy a mencionar. La primera, evita trabajos o actividades que requieren mucho contacto con otras personas por miedo a que lo critiquen o rechacen. En la segunda, solo quiere relacionarse con quienes está seguro que lo aceptan. En la tercera, se aleja de relaciones cercanas porque teme a que lo hagan sentir mal o lo ridiculicen. En la cuarta, le preocupa mucho ser criticado o rechazado por grupos sociales. En la quinta, se siente torpe, socialmente poco atractivo o inferior a los demás. En la sexta, siente miedo de intentar cosas nuevas por miedo a pasar vergüenza. Trastorno de la personalidad dependiente. Este trastorno es caracterizado porque las personas necesitan mucho que las cuiden. O sea, son muy sumisas y tienen un miedo fuerte a estar solas. Este trastorno aparece en la juventud, también en diferentes situaciones. Para decir que alguien tiene este trastorno, debe de tener al menos 5 o más de las características que voy a mencionar. Bueno, en la primera, a ellos les cuesta tomar decisiones sin pedir muchas veces la opinión de otros. En la segunda, dependen de otros para hacerse cargo de cosas importantes en su vida. En la tercera, tienen miedo de decir que no o estar en desacuerdo para no perder el apoyo de las otras personas. En la cuarta, les cuesta empezar proyectos o hacer cosas por sí misma por falta de confianza. En la quinta, hace cosas que no les gusta solo para que otros la acepten y la apoyen. En la sexta, se sienten mal o inseguros cuando están solos porque temen a no poder cuidarse. En la séptima, cuando terminan una relación cercana, buscan rápido a otras personas para que la cuiden. En la octava, tienen un miedo exagerado a ser abandonados y tener que valerse por sí mismos. Trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. Bueno, cabe recalcar que estas son personas exageradas en el orden y que ellas requieren mantener la perfección y todo bajo control. Pues esto afecta a su vida y a sus relaciones. Bueno, aparece en la juventud y también se visualiza en otras situaciones. Para decir que alguien tiene este trastorno debe de presentar al menos 4 o más de las características que voy a mencionar. Bueno, la primera dice que se fija mucho en detalles, en reglas y listas y organización, tanto que olvida el objetivo principal. En la segunda, requiere que todo sea perfecto y eso le impide a terminar las tareas o proyectos. En la tercera, trabaja mucho y deja de lado el ocio o a sus amigos sin que nada sea por necesidad económica. En la cuarta, son muy estrictos en sus valores y moral, más allá de lo normal. En la quinta, no pueden tirar
cosas viejas o rotas, aunque no tengan valor. En la sexta, no delega tareas porque quiere que se hagan exactamente a su manera. En la séptima, es tacaño consigo mismo y con otros, guardando dinero para posibles problemas a futuro. Y en la octava, pues, son rígidos y tercos en su forma de ser. Bueno, chicos y chicas y todas las personas que me observan, esto es todo por hoy sobre los trastornos de la personalidad, que son 10, y pues ya he mencionado sus 3 grupos. Gracias, chao. Gracias, son muy amables, los adoro, no los merezco, dense un aplauso.